El micrófono, hermano Roberto. Perdón. Bueno, gracias aquí. Ahora sí me oyen bien. Dios les bendiga. Vamos a estudiar el libro de los Romanos, del capítulo 2 versículo 4 en adelante, versículo 5 en adelante. Ya el hermano Félix nos hizo el favor de hacer un resumen general de todo el libro, el cual me encanta, porque es una idea correcta de la justicia de Dios manifestada a través de este libro. Vimos un detalle en el capítulo uno que el propósito es de definir la obediencia a la fe que nos has dado de que Jesucristo es en realidad el Hijo de Dios porque fue manifestado por la resurrección de los muertos. Y eso lo repite dos veces ahí en el capítulo uno y en el versículo 4 y 5 y también al final en el último capítulo, en los últimos dos versículos del libro. También vimos que una de las cosas básicas de la doctrina principal es que el único medio para llegar a la salvación es por medio del Evangelio, porque en el Evangelio está el poder de Dios para salvar. ¿Verdad? Romanos capítulo uno versículo 15 16 y 17. Y luego vimos en el capítulo 18 en el versículo 18 en adelante, como decía el hermano Félix, la condición del ser humano aquí en el mundo, del hombre del mundano, ¿verdad? Del mundo en general, cómo es terrible, el corazón está totalmente destrozado, nadie está haciendo nada con sinceridad, sino todo es falsedad y todo es pecado, y aprueban lo que es malo y desechan lo que es bueno. Y eso lo estamos viendo todos los días hasta el día de hoy en nuestra vida. Y en el capítulo 2 como decía también Félix, el apóstol se dirige a los cristianos, tanto judíos como gentiles, para que no se anden juzgando unos a otros, ¿verdad? Y empieza en el versículo uno por lo cual no tienes excusa, hombre, quien quiera que seas, tú que juzgas, pues al juzgar a otro mismo, a ti mismo te condenas, porque tú que justas practicas las mismas cosas. En el capítulo 3 lo va a remachar cuando diga en el versículo 10 no hay justo ni uno, ¿verdad? Ni uno entiende. ¿Verdad? Todos han caído de la gracia de Dios. En fin, hay muchas cosas que es importante entender, que la salvación no la podemos hacer por nuestra cuenta. Tenemos que contar a fuerza con Jesucristo. Tenemos que contar, esa ha sido la voluntad de Dios para nosotros. ¿Verdad? No podemos decir, a mí no me hable de Cristo, dígame lo que tengo que hacer y lo hago, porque no funciona. Simple y llanamente desobedecemos a Dios y fallamos. Entonces, una cosa que no discutimos la vez pasada es la naturaleza del pecado se revela aquí. Una cosa que quizás no se den cuenta unos, pero aquí está claramente explicado, que dice, versículo 5 por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido, y oigan bien, estás acumulando ira para ti en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Y oigan bien lo que está diciendo. Una cosa que a veces nosotros no pensamos. Pensamos, bueno, tengo 10 pecados principales que cometo, pero bueno, ahora ya me convertí, no solamente voy a cometer el noveno pecado. Pero eso lo repito más, los demás no los voy a cometer. Ya queda igual, con eso está bien. Pero eso no es lo que me dice aquí. Aquí me dice que mi pecado se acumula, se va multiplicando. Es como la gangrena, va creciendo. La maldad crece, no se mantiene igualita. Si tú pecas y no te arrepientes y no sigues pecando, ok, se queda igual. Pero si sigues pecando, ¿qué es lo que la gente va a seguir haciendo? Porque no se arrepiente, corazón no arrepentido, acumulas pecado para ti. Y eso lo vimos desde el principio. ¿Se acuerdan cuando Adán y Eva, cuando Adán y Eva decidieron desobedecer al Señor, a Jehová? ¿Qué pasó después? ¿Siguieron pecando o no? Claro que sí, porque inclusive cuando Jehová se les enfrenta, lo primero que dice Adán, la mujer que tú me diste, o sea que hay un pecado Ujú. de insolencia, no hay solamente desobediencia, falta de respeto, etcétera, ahora hay insolencia de parte Excelente. de Adán hacia, hacia, hacia Jehová, imagínate. Entonces, el pecado tiene ese problema, el problema de Caín también, el pecado está a la puerta, ¿verdad?
va generando. ¿Qué es lo que, cómo empezó el pecado de Caín? Celos, de los celos, envidia, de la envidia, venganza, la venganza, asesinato. Acumulando. Cada vez va peor, empeorando, empeorando, empeorando. ¿Qué hizo David? Vio a la muchacha, Mm. ¿verdad? Decidió tomarla, se aprovechó de ella, mintió a un chorro de gentes, mandó matar a su marido. Va de mal en peor, siempre va de mal en peor. ¿Qué hizo Salomón? Se casó con una incrédula, una gentil, y al rato tenía 1000 concubinas, ¿verdad? Sigue acumulando. No tuvo más porque ya estaba viejito y se murió, yo creo, no sé. Pero en fin, ese es tenemos que entender la gravedad del arrepentimiento, de la falta de arrepentimiento. El arrepentimiento es total y absolutamente esencial. Por eso Lucas capítulo 3 versículo 3 13:3, ¿no? Y 13:5, si no te arrepientes, de seguro morirás, ¿no? La gente dice, bueno, lo estás usando fuera de contexto, pero el texto es el Hermano, texto te dice claramente. Dígame, ¿puede repetir ese? 13:3, bueno, léalo de una vez, porque ahorita ya vamos a entrar Hebreo. Lucas 13:3 y 13:5, Lucas. ¿no? ¿Qué dice? Usted lo encuentra más Bueno, rápido que yo, por eso. Adelante. Léalo, Andreita o hermano Gilberto. lee tú, Andreita. Ya lo tiene Dice ahí. Lucas 13:3. Os digo, no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Ujú. 5. 5. Os digo, no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Ok, entonces, creo que está claro, ¿no? El arrepentimiento es esencial porque si no el pecado se sigue acumulando. Es esencial, ¿verdad? Porque la idea es lo que le dijo a la mujer adúltera que le dijo Jesús, vete y qué, Que no pecara más. vete y no peques más, ¿verdad? Así de sencillo. Porque si sigue, se va acumulando la ira de Dios, fíjate, va a ser cada día es peor, es peor, es peor, es peor. ¿Cuándo dejarás de practicar esas cosas? ¿Ok? Entonces, vamos a empezar, entonces vamos a leer el capítulo 5 del capítulo 2 del 5 al 16. Lo Ese leo, mi amado versículo, hermanito. adelante, Ale. Dice así, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de persona para con Dios, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley,
son ley para sí mismo, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Y hay una cosa que es sumamente importante por parte de nosotros para entender. Quizá es una de las cosas más importantes que podemos entender en nuestra vida cristiana. ¿Ok? Ya hablamos un poco del versículo 5, de lo que dice ahí, pero el versículo 6 empieza claramente, Él pagará a cada quien conforme a sus obras. ¿Ok? O sea que cuando vemos que somos justificados por la fe, como dice el capítulo 5, la fe también tiene que ser una obra. No es una fe que no obra, es una fe que obra. Y eso lo dice en Santiago capítulo 2 también. La fe sin obras es que Muerta. muerta, es muerta. Entonces es una fe que obra. Y esa fe que obra es obediencia al Evangelio. ¿Verdad? Según 2 Tesalonicenses capítulo 1 versículo 8, los que no obedecen a Dios, perdón, los que no conocen a Dios y no obedecen el Evangelio, ¿verdad? Serán sujetos de eterna perdición. Entonces, aquí estamos viendo que las obras sí cuentan mucho. Lo que pasa es que hay pactos diferentes y la obra que tenía que hacer Noé, por ejemplo, era de construir un arca. Nosotros no tenemos que construir ningún arca. La ley que tenía que obedecer Adán era de no comer del fruto del árbol. Yo no estoy ahí en el huerto, no tengo el árbol para que me tienten, no tengo la fruta, no estoy ahí. No es para mí ese mandamiento, no es para mí ese pacto. Pero el pacto que hace con nosotros es el que tenemos que obedecer, ¿verdad? Pagado conforme a sus obras. Ahora, aquí en el versículo 7, ¿verdad? 7 y 8 y 9, me da la idea tan clarita de lo que es el intento del corazón del hombre. Antes de leerlo ahí, quiero que leamos Primera de Corintios, primera carta a los Corintios, capítulo 4, si alguien lo puede leer desde el 1 hasta el 5. Bueno, realmente hasta el 6. Vamos a leerlo hasta el 6. Primera de Corintios capítulo 4, versículo 1 al 6. ¿Quién lo lee? Leo. Así pues, tengamos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los ministerios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, y ni aun yo me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo de mí y en Apolos por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno o envanezcáis unos contra otros, Ok, porque hasta ahí ¿quién nomás, te dice? hasta ahí nomás, ¿verdad? Fíjense bien lo que está diciendo el apóstol Pablo. Vamos a tratar de entender cómo piensa Pablo para que entendamos lo que nos está diciendo allá en Romanos. Aquí en los Corintios él está diciendo que los hombres, la gente nos debe de considerar a nosotros por el trabajo que estamos haciendo. Deben de saber que eso es lo que tenemos la necesidad de hacer, la encomienda de parte de Dios de hacer. Somos administradores de Jesucristo. O sea, esos son los apóstoles.
¿verdad? La autoridad específica, o sea, el trabajo de ellos es diferente al trabajo tuyo y mío. El trabajo de ellos es específicamente administrar lo que Dios a través de Jesús les dio a ellos para que nos dieran a nosotros, ¿verdad? Jesús les dio a ellos la palabra, les dio a ellos la autoridad, les dio a ellos toda clase de cosas para hacer y un trabajo encomendado específicamente de establecer la iglesia, que es lo que están haciendo en este momento. Ahora, cuando lo están haciendo, Él está diciendo que el juzgar, la forma de juzgar, que no es importante cómo juzgan, es más, no tiene valor, lo que importa es quién juzga. Y está diciendo, ni siquiera yo mismo me puedo juzgar a mí mismo, porque a lo mejor yo no tengo, siento que todo lo estoy haciendo bien y no lo estoy haciendo bien, el que me juzga es Dios. Y necesitamos saber eso. Entonces, la única forma que yo puedo saber si estoy bien o mal es sabiendo cómo juzga Dios, ¿cierto? Y el Señor no juzga las acciones tanto como las intenciones del corazón. Eso es lo que va a juzgar Dios, la intención del corazón, más que de nada de eso. ¿Ok? También pondrán de manifiesto los designios de los corazones, la intención del corazón. Entonces cada uno recibirá de parte de Dios la alabanza que le corresponde. ¿Verdad? Y entonces, ¿cómo sé? Aquí está la contestación. ¿Cómo voy a saber si estoy bien o mal? ¿No? Espero estar bien, pero la única cosa que yo puedo checar para ver si estoy bien o mal es la palabra de Dios. Mi fuente de información para conocer la justicia de Dios es su palabra. Porque dice aquí en el 6, ¿verdad? Necesitamos aprender a no pensar, fíjate, ni siquiera pensar más allá de lo que está escrito. O sea, no hay nada que yo me pueda justificar que estoy haciéndolo bien si no está escrito aquí. Yo puedo pensar está bien, está mal, pero no sé si Dios me va a castigar o no. No sé si Dios me va a castigar o no. Yo lo hago de acuerdo con lo que más o menos pienso, pero necesito saber. Me informo con lo que dice Dios aquí y me quedo con eso. Y tengo que aprender a no pensar más allá de lo que está escrito, porque entonces mis obras van a ser de acuerdo a esta forma de pensar, a esta balanza, a esta fuente de información, a esta constitución. ¿No? Cuando formamos un país, una nación, se hace una constitución que son las leyes y uno tiene que obedecer esa constitución. Eso es lo que vale. Entonces aquí la fuente de información que vale es la palabra de Dios. Eso es lo que me está diciendo. Tan es así, ¿verdad? Tan es así que está hablando de juicio. Por eso lo estás diciendo desde un principio del capítulo 2, no juzgues, porque no es para nosotros juzgar, ni siquiera nosotros mismos, ¿verdad? Porque mientras yo voy juzgando, entre comillas, condenando a otro, yo estoy haciendo lo mismo. Ahora, quizá no sea el mismo pecado, pero es uno que no conozco, que no me doy cuenta. A lo mejor creo que soy muy cariñoso y resulta que soy muy severo. A lo mejor creo yo que estoy perdonando a la gente y resulta que no estoy perdonando, ¿no? Porque mucha gente somos así. Oye, ¿tú te acuerdas de fulano de tal? Sí, él me hizo una maldad hace 43 años, pero yo ya lo perdoné. Pero no es cierto, porque no te olvidaste, ahí estás todavía pensando en eso, ¿verdad? Entonces Dios te dice que tienes que saber, no me recordaré más de sus pecados, acordaré, fíjate bien lo que está diciendo nuestro Dios. Entonces, nosotros podemos pensar que ya perdonamos y no lo hemos hecho. Entonces, no nos juzguemos las cosas según nuestros pensamientos. Yo pienso, yo siento, sino juzguemos realmente según lo que dice la palabra de Dios. Entonces, es lo que está diciendo aquí. Ahora, aquí me está diciendo, fíjate bien, el versículo 7, los que por la perseverancia del hacer el bien buscan, oigan bien, busca es un deseo, es una intención de corazón, no es la acción en sí. Buscan gloria, honor, inmortalidad, vida eterna. ¿Okay? Estamos buscando esa meta, tenemos metas. ¿Cuál es tu meta? Porque cuando tienes la meta adecuada, vamos bien. ¿Cuál es tu meta? Mi meta es comprar un rancho. Mi meta es tener 5 animales. ¿Ya? Quiero tener vacas, y quiero tener ovejas, y quiero tener esto, y quiero tener aquello. Bueno, eso no es la meta que tú tienes que tener. Tienes que tener la meta, la vida eterna. Y buscar la gloria de parte de Dios
el honor de parte de Dios, la inmortalidad de parte de Dios, todo esto viene de Dios. Pero la Reina Valera dice los contenciosos, esta versión dice los ambiciosos, fíjate bien, cómo va una cosa con otra, ¿verdad? Contencioso y ambicioso viene de la misma palabra griega. O sea, que contencioso porque quiere salir adelante, yo sí quiero ser que gana, ¿verdad? Nos encantan los debates para ganar, a ver quién gana. Yo gano, tú pierdes, ¿verdad? No es así. El ambicioso no obedece a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, ¿verdad? ¿Y qué es que la injusticia, la ira, la indignación? Cuando vemos política y los problemas políticos que hay en este mundo, todos están indignados, un partido contra otro, un presidente contra otro, una nación contra otra, siempre estamos peleando. ¿Y qué es lo que va a haber para ellos? Tribulación y angustia para toda alma humana que hace lo malo. Ahora aquí dice como explicaba Félix, del judío primeramente y también del griego. Igualmente que explicaba el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1, versículo 15, 16 y 17, ¿verdad? Cuando habla también de primeramente el judío y después el griego. Está hablando de todas las gentes, todas las razas, pero que son cristianos. Ahora, fíjate bien lo que está diciendo después. Entonces, repite otra vez, pero gloria, honor y paz para todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. ¿Cuál debe ser nuestra intención? Hacer el bien. ¿Cuál debe ser nuestra intención? Buscar la gloria de Dios. ¿Cuál debe ser nuestra intención? Buscar la inmortalidad. ¿Cuál debe ser nuestra intención? Encontrar la vida eterna. ¿Cuál no debe de ser nuestra intención? La injusticia, la ira, la indignación, ¿no? Quejarnos de todo eso, hablar mal de los demás, ¿no? Guerra, contención, ambición, honor. ¿Sí? Entonces, en cambio, bueno, lo que nosotros buscamos es gloria, honor y paz. Versículo 10. Ahora, el versículo 11 es muy importante también que veamos. Dice, pero para Dios no hay acepción de personas. Y la gente inmediatamente te dice, es que cualquiera puede ser salvo. Es que Dios no va a salvar a todos. Cualquiera que sea buena gente se va a salvar. Punto. No es así. Dios dice, no hace acepción de personas. Pues todos los que han pecado sin la ley, sin la ley perecerán. Entonces, la excepción de personas, hermanos, no es que el que no conoce la ley no le van a hacer nada. En las constituciones de los países, ¿en qué país puedes tú ir a asesinar a una persona y decir, yo no sabía que era un crimen asesinar? Y que te vayan a decir, bueno, pues vaya a su casa, no hay problema. La ley no es así, ¿verdad? La ley no es así. Pues lo que está diciendo aquí es que la ley, que es la justicia de Dios, en este caso para nosotros el Evangelio, es el que nos juzga a nosotros. Y no nomás a nosotros, a todo el mundo. Lo sepan o no lo sepan. Esa es la ley que se tiene que hacer. Uno puede llegar y decir, es yo no sabía, ¿verdad? Yo no sabía, por eso me metí aquí, porque no sabía, no es cierto. En Dios no hay excepción de personas, pues todos los que han pecado sin la ley también perecerán. Y todos los que han pecado bajo la ley, por la ley serán juzgados, claro. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los que cumplen la ley, estos serán justificados. Ahora, tendría que ser una tremenda coincidencia que sin haber oído la ley tú la cumplieras, ¿verdad? Tendría que ser una coincidencia increíblemente tremenda, ¿verdad? Sí, versículo 14 te lo voy a explicar, dice, porque cuando los gentiles que no tienen la ley cumplen por instinto los dictados de la ley, ellos no teniendo la ley son una ley para sí mismos, porque muestran la obra de la ley escrita en sus corazones, su conciencia dando testimonio y sus pensamientos acusándolos, unas veces y otras defendiéndolos. O sea, eso es exactamente lo que está diciendo el Pablo, que yo podría juzgarme a mí mismo, pero dice, ni yo mismo me juzgo a mí mismo. Podría yo pensar que estoy bien y me voy a la casa y me voy a dormir tranquilo y estoy lleno de pecado. Eso es lo que nos pasa. Entonces,
Tu conciencia da testimonio y tus pensamientos acusándolos y unas veces estás defendiéndolos, pero no quiere decir que vamos a ganar. Lo que está diciendo es que todos perecerán, igual con o sin ley vamos a perecer si vamos a ser juzgados. O nos vamos a ser condenados o nos vamos a salvar, ¿verdad? Ahora, fíjate lo que dice el 16. El día, ¿cuándo vamos a ser juzgados? Ese día, ese último día en que, según mi evangelio, Dios juzgará a los secretos de los hombres mediante Cristo Jesús. Ah, bueno, entonces aquí está. Aquí es el juicio final, hermanos, es de acuerdo a la ley que Dios ha establecido con el ser humano, de acuerdo con el pacto que Dios hizo con el hombre a través de Jesucristo, el nuevo pacto, el Nuevo Testamento. Lo que ahí dice es la forma que va a ser juzgado. Sepa o no sepa, conozca o no conozca, entienda o no entienda, no tiene nada que ver. Por más que tú pienses que está bien, hay gente que piensa que está perfectamente bien. Yo sé que es pecado, ¿verdad? Vivir con mi novia antes de casarme 3 años y Dios me va a perdonar, Dios me va a perdonar, yo estoy bien ahí. Tiene que ser, todo el mundo lo hace. Nadie se va a la cárcel por hacer eso. ¿Verdad? Cometer adulterio está bien, aquí ninguna ley me promete, la mayor parte de los países, algunos sí me castigan tremendamente, los países musulmanes, etcétera, pero aquí en Estados Unidos y la mayor parte de los países latinoamericanos, cometer adulterio no es ningún pecado. Entonces, yo no tengo problema con eso. Voy a seguir haciéndolo, pero no es así. Necesitamos entender lo que Dios quiere que hagamos y no hagamos. Y vamos a ser juzgados por nuestras obras conforme a la ley establecida por Dios a través de Cristo. La ley de la libertad, pero es la ley de Cristo. Gálatas capítulo 6. Fíjate bien lo que dice. Versículo 1 dice, hermanos, aun si alguien es sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurenlo en un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Y luego dice, fíjate bien, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Wow. Sí hay ley, ¿verdad? Y una de las leyes, hermanos, es sobrellevar las cargas de los otros. Y las cargas físicas pues, son baúles o son maletas o lo que tú quieras cambiar. Darle a uno cambiarse de casa, cargar muebles, cargar bultos. Pero las cargas espirituales son el pecado, sobrellevar el pecado de los demás. Es lo que hizo el Señor cuando fue a la cruz. Entonces, en vez de criticar y juzgar y condenar al pecador, ¿por qué no ponernos en lugar de Cristo y decir, déjame morir en lugar de Él? Déjame cargar con su pecado, castígame a mí, no a Él, para que se lo pueda redimir. La ley de Cristo es diferente, hermanos. La ley de Cristo es muy diferente. Yo puedo pasarme toda la vida condenado a toda la maldad que vemos todos los días en el mundo, todos los días. Cada vez que prendo la televisión y veo las noticias, lo único que veo es cuántas gentes mataron ese día. Donde hubo balazos, donde asaltaron, donde robaron, donde quitaron, donde asesinaron, donde todos lados hay. Ver qué ciudad tiene más violencia, a ver quién gana. Y puedo decir qué malos son estas gentes. O puedo ser como Jesús y puedo decir, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y dejar que me claven en una cruz. Bueno, ya hasta ahí voy a dar yo. De aquí en adelante van las preguntas y aportes de ustedes. ¿Ok? Ya hasta me pasé y les ruego mil perdones por haberme. Adelante, Xiaomi, ¿así se llama? Nombre, la hermana Wendy Roa. Ella es de aquí. Adelante. Hola, buenas noches a todos. Mi nombre es Wendy. Estoy deletreando. Mi apellido es Roa. Yo soy sorda. Soy de la Iglesia de Cristo. Me gusta aprender mucho la Biblia. Gracias por lo que nos acaban de decir del libro de Romanos. Es muy interesante. Les saludo. San Cristóbal. Creo que el hermano Ender la conoce. Sí. Ella vive al lado de tu mamá, hermano Ender.
sí te conoce, Ender, sabe, sí te ha visto, sí sabe que vive al lado de tu casa. Conoce, por el apellido, por el nombre de tu papá, Samuel. Ajá. Bonito. Gracias a Dios. Oye, gracias a Dios por lo que nos dieron de Romano, perfecto, me encantó muchísimo lo que dieron, por la interpretación, estoy feliz porque no se conocía, el libro romano es importante, ¿ok? Y lo estoy diciendo la hermana Wendy, ¿ok? No, Wendy, qué bueno. Gusto verla. Y bueno, Bueno, Iván tiene la mano levantada. el hermano Iván, que tiene el hermano levantado. Amén, hermano. Empezamos con el capítulo 1, entonces revisamos que Dios nos ha entregado el poder, y el poder está en verso 16, en el Evangelio. Ahí está el poder que Dios nos ha entregado a nosotros. Y realmente, y luego, yo creo que vimos una partecita la semana pasada, el capítulo 2 en el verso 1. Dice que vamos a ser conforme a la verdad. Entonces, esa es la base, y esa verdad, llegamos y concluimos que era el mismo Evangelio. Y cuando vamos revisando ya del 5 en adelante, me gusta, por ejemplo, esa parte del verso 5, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido. Entonces, la- prácticamente es como quien dice, este es el mundo, duro de corazón, pero ahí está que viene la ira. Entonces, pero ¿por dónde? ¿Qué es lo que, por qué? Porque no se arrepiente de sus pecados. ¿Y qué es lo que, como decía el hermano, qué es lo que está atesorando? El enojo de Dios. Y Dios los juzgará, y los castigará por los pecados, o sea, aún teniendo la oportunidad. Por eso dice el verso 6, el cual pagará cada uno con sus obras. Entonces esa parte es importante, porque lo que nosotros estemos haciendo esa obra que Él nos ha encargado, ir y predicar el Evangelio. Entonces prácticamente eso nos va a recompensar, eh, al que haga el bien, al que hagamos esa obra, y castigar a los que no entendieron o continúen con el mal, porque el mal no es tampoco que con solo dejar de hacer lo bueno ya entramos en pecado, y eso es lo que a mí me llama la atención, que tenemos que tener cuidado. Y ese 7 trae tribulación y angustia, y lo comparo, por ejemplo, con segunda de Tesalonicenses, verso 7, 8 y 9, en llama de fuego a los que no conocieron a Dios ni obedecen el Evangelio. Entonces, y aquí viene la calificación al judío, también al griego, o prácticamente a nosotros. Entonces, no nos está diciendo que independientemente del origen, condición, los judíos, los griegos, vamos a ser juzgados por este Evangelio poderoso. Por ejemplo, cuando uno escucho historias, dicen, en Asia, pues matan a los que llegan a predicar, no quieren recibirlo tampoco. Pero también el 8 como que, pero gloria y honra. Esa parte nos gusta a nosotros, porque esa es la lucha que tenemos. Vamos a tener esa recompensa por hacer el bien. eh, y empieza ahí a decir, por los judíos, los griegos, seremos recompensados, ¿verdad? Y eso es lo que nosotros, es la lucha que nosotros debemos de tener. Ese verso 9, claramente no habrá acepción de personas, yo soy el mejor, no, nada de eso. Para Dios no va a haber, eh, eh, Dios jugará de acuerdo y a las obras, independientemente del origen. Y esa es la parte bien importante, porque yo siempre les digo a los hermanos en la congregación, hermanos, nosotros vamos a estar frente al Señor, y no tenemos que dejar de hacer lo que el Señor nos ha dicho. Porque, por ejemplo, el día decimos honra y gloria y paz. Esa es lo que nosotros necesitamos tener. Es algo que Dios nos honre, eh, bienvenidos, ¿verdad? Entonces,
y tenemos tanta oportunidad de poder estar en ese momento tan especial. Sabemos que con Dios no es porque el que más bonito habla, que el más predicador, no, no hay acepción de personas, dice el 11, ¿verdad? Eso está, y ese juicio no viene condicionado, ¿verdad? Como la justicia que se da hoy, ¿verdad? Que la justicia, si tiene corbata, es otra cuestión, ¿no? Él es el evangelio, es de la ley perfecta, como decía el hermano en el verso 12. Esa es la que se va a utilizar. Y lo entendimos o no lo entendimos, no es que yo no lo entiendo, no, y ya está independientemente, conocen esa ley o no lo conozcan, llevamos a ese juicio. Entonces, y también ahí, por ejemplo, en ese 2 están, que hay personas que solo, qué bonito, me gusta escuchar la palabra, pero hasta ahí se quedan. Pero obediencia, nada. Verso 13 va. No se trata de solo escuchar, sino de obediencia al Evangelio. Entonces, y esa parte, la parte, por ejemplo, el 14, porque los gentiles no tienen ley. O sea, no era la ley, pero ya han escuchado el Evangelio, que es la ley para nosotros, ¿verdad? Y esa es la que nos va a justificar. ¿Lo obedecemos o no lo obedecemos? Y entonces tenemos esa oportunidad de enseñarle a mucha gente. Entonces el trabajo de nosotros es, y que más nos necesitamos acá, para ese día, el 16, para que ese día realmente eh, estemos frente a Jesucristo y nos va a decir todos los secretos, dice. Entonces nosotros, por muy pequeño que sea, porque se me olvidó, por muy pequeño que sea cualquier cosa, tenemos que estar obediencia y en oración pidiendo perdón, ¿va? Eso tenemos que estar ese es el trabajo que nosotros tenemos durante estemos acá en esta tierra, no perdernos de ahí. Dios les bendiga, hermano. Gracias, Iván. ¿Quién más? Aquí estoy yo. Alex. Este, Adelante. sí, hoy que salimos a evangelizar, a mí me tocó hablar con ella es trabajadora social, una joven de 27 años, y justamente empezamos de la enseñanza porque tenemos que comparecer al al tribunal de Cristo, ¿verdad? Porque tenemos que ir a un juicio. Y yo, desde el punto de vista legal, pues terrenal, porque como soy abogado, bueno, caímos en la conversación de lo que es un juicio terrenal. Y ella decía, pero a mí me parece justo si yo cometo un delito y estoy frente a un juez y el juez me dice, usted es responsable del delito que cometió. Y yo creo que si dentro de mi conciencia, decía ella, tengo que reconocer si yo cometí el delito, decir, sí, señor juez, yo cometí el delito. Y usted sabe que hay que aplicarle una condena. Sí, tienen que aplicarme una condena porque soy culpable. Y asumirías la condena. Tendría que asumir la condena. Yo considero que eso es lo que debemos hacer dentro de lo que yo considero que es justo, ¿verdad? En un juicio terrenal. Entonces, bueno, yo le dije, sí, lo mismo va a pasar con un juicio. Ahora vamos a hablar desde el punto de vista espiritual porque tú eres responsable, tú has cometido pecados. Me dijo, sí, yo he cometido pecados así como ustedes, porque yo leo la Biblia y sé que el que diga que no peca es un mentiroso, pues. Y yo sé que yo cometo pecados. Yo le dije, la diferencia es que va a haber alguien que va a asumir la responsabilidad de tu pecado y a través de Cristo. Y por ahí ella se interesó en el mensaje, empezó a hacer muchas preguntas y caímos pues en lo que es la condenación, ¿verdad? Yo le dije la diferencia en la condenación de un tribunal terrenal es que la, la, pues, así sea cadena perpetua, va a llegar un momento en que la condena va a tener fin, porque la condena termina
con la muerte. Sin embargo, aquí en Panamá la pena máxima es de 30 años. La condena, pues, tendrías 30 años con la rebaja del comportamiento, pero la condena espiritual, ¿verdad? Porque tú no quieras arrepentirte ni quieras obedecer el evangelio de Cristo, pues la condena es eterna y ahí sí es lamentable. Ella preguntaba que cuál sería esa condena. No necesariamente, pues tuvimos que ir a la Biblia y cuando vio lo horroroso, porque es horrendo, este, las consecuencias, ¿verdad?, de llegar a ese juicio, sin el evangelio, sin haber sido justificado por Cristo, pues ahí fue donde más se preocupó y dijo, oye, eso no, eso es horrible. Y yo le dije, y es una verdad porque no, aunque nosotros queramos negarla, está en la palabra. Y bueno, gracias a Dios quedó interesada en que la volviéramos a visitar, pero realmente le impactó fue esa condena que lamentablemente pues va a estar, ahí está para el impío y para el que no quiera lavar sus pecados. Muchas gracias. Muy bien, ¿quién más? Bueno, Gilberto. Bueno, hermano, sí, de acuerdo con todo lo que han dicho los hermanos. Este es un capítulo eh, que la génesis, es decir, la esencia de lo que el Señor nos enseña allí, es lo mismo que Él ha venido enseñando desde el principio, desde Génesis, ¿no? Él, él nos enseña la obediencia, nos enseña que debemos obedecer a la verdad y nos presenta la, las consecuencias de no obedecer a la verdad, así como le dijeron a Adán, si comes, ciertamente morirás. Es exactamente lo mismo. En el versículo 2 del capítulo 2, lo que decía el hermano, dice, mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según la verdad, y todos sabemos que la verdad es la palabra de Dios. Uh-huh. Y en el versículo 4 está allí quienes van a sufrir esas consecuencias. Los que menosprecian las riquezas de Dios, pero no, claro, no las riquezas materiales que pueda tener una persona, sino la riqueza espiritual que el Señor nos da luego de que asumamos que somos pecadores, que nos hemos arrepentido y que de acuerdo a lo que el Señor nos indica, debemos, dice, pero gloria y honra es lo que nos va a dar Él y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primero y también al griego. Yo entiendo allí, no sé hermano si me equivoco, este mensaje es para todos, creyentes y no creyentes, creyentes y no creyentes, porque dice en el versículo 4, perdón, en el 2, mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y los que practican tales cosas pueden ser creyentes, no creyentes. Eso es, tengo ahí esa pequeña duda, pero sé cuando dice que primeramente al griego, al judío y también al griego, eh, se refiere a personas que han creído. Pero me parece cuando dice que va a juzgar del 2 en adelante, porque porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Yo pienso que engloba a todo el género humano, a todo el género humano. Esa es
Opinión. Parece bien, hermano. La carta está dirigida a los hermanos, según el versículo 7 del capítulo 1, pero ya después, cuando está explicando, a partir del 18 y el 16 también, porque el Evangelio es para los que no son creyentes, obviamente, ¿no? Ujú. Ya está entrando en la parte genérica de la humanidad. Pero después va a regresar otra vez a hablar específicamente al cristiano judío y al cristiano gentil. Pero Ujú. definitivamente toda esta gente aquí tiene que ver con, no con el cristiano en apostasía, sino con el ser humano en apostasía. Ujú. ¿Alguien más? Hermano Samuel, Meli, Linda, Hermano, Nerita. hermano Roberto, en el versículo 12 dice, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. O sea, ellos van a morir al tiro, porque dice, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. O sea, unos se van directo y los otros tienen la oportunidad de ser juzgados. Eh, Hermano, ¿me escuchan? Ujú. Sí, 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 Félix. Sí, bueno, con relación, lo que pasa es que el apóstol Pablo va a seguir desarrollando y es necesario ir, digamos, más adelante avanzando, pero sí es bueno. Lo vamos a entender mejor cuando vayamos para el capítulo 3, pero es bueno resaltar algo interesante aquí en el versículo 6 y 7 del capítulo 2, porque ningún hombre será justificado por las buenas obras. Este es un detalle que es muy importante. Pero en el versículo 6 cualquiera pudiera pensar que está hablando aquel hombre bueno que hace cosas buenas. Cuando dice, por ejemplo, el cual pagará cada uno conforme a sus obras. Pero esas obras es importante saber a qué se refiere. Y dice, y vida eterna a los que perseverando en el bien hacer. También es importante discernirlo porque muchas personas se pueden justificar, pero yo hago el bien a toda persona y creo en Dios y no creo que sea necesario ir a una iglesia y todas estas cosas. Me he encontrado con personas así. Lo importante es hacer el bien, pero es necesario ir al contexto de lo que viene en el capítulo 1:18. Tiene mucho que ver con ese del 6 a donde creo que el 9 leyó al hermano. Bueno, se leyó hasta el 16, pero hasta el 9 creo que. En el 18 recordemos que él viene diciendo, en el 1:18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Esta verdad a la cual habla, sabemos que es específica. No es una verdad con relación a toda la palabra de Dios. La palabra de Dios, toda completa, es la verdad. Pero a veces, cuando la palabra de Dios misma habla específicamente de esa verdad redentora, tenemos que aprender a discernirla dentro del contexto para entender. En este caso que estamos leyendo el capítulo 2, ¿verdad? Especialmente cuando dice, pero ira y enojo en el capítulo 2 vuelve a decir, muy parecido al 1:18. En el 2:8 dice, pero ira y enojo a los que son contenciosos, ahora lo dice de otra manera, y no obedecen a la verdad. Esta verdad no se refiere a toda la palabra de Dios desde Génesis a Apocalipsis. Esta verdad está especificando algo que viene hablando Pablo en el capítulo 1. Sí dice que no obedecen a la verdad, sino que obedecen
a la injusticia. Vuelve otra vez a nombrar injusticia. Y así sucesivamente, ¿ves? En la medida que vayamos leyendo, vamos entendiendo mucho mejor el capítulo 1 y el capítulo 2. Dice en el versículo 9, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. El judío, primeramente, y también el griego, como decía nuestro hermano Roberto. O sea, eso está especificando la representación de la humanidad entera. Gentiles como el pueblo santo, que una vez fue un pueblo que se le dio un pacto, se le estableció, se le dio leyes para que obedecieran, y todo aquel que obedecía a la ley era justificado, y todo aquel que transgredía la ley pues era condenado. Entonces, continuamente, en el versículo 10 dice, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno. Aquí otra vez, ¿eh? Pero gloria y honra y paz el que hace lo bueno. Esto de lo bueno no es por el hecho de que una persona manifieste bondad, manifieste, es algo, hay algo, esos términos van dirigidos hacia algo específico que tiene que ver la verdad. Hombres que detienen con injusticia la verdad. Hombres que no obedecen a la verdad. Eso es muy importante para lo que viene en los siguientes capítulos. Bueno, es mi intervención, hermano. Dios le bendiga. Muy bueno, Félix. Muchas gracias. ¿Contestó tu pregunta, Andrea? ¿Quedó claro? Sí. Qué bueno. Qué bueno. ¿Quién más? Samuel, ¿quieres decir algo? Hola Roberto, buenas noches a todos los hermanos, Dios les bendiga. Muchas gracias por la enseñanza, hermano. Y realmente sí, encuentro una relación bastante grande desde el versículo 6 conforme a sus obras, sí, el hermano acaba de explicar, y lo importante son esas obras, pero esas obras que vienen del corazón. Qué importante es, como lo complementa el versículo 7, dice, vida eterna a los que perseveran en el bien. Y el mundo suele ver conforme esto a sus obras en el versículo 6, que es hacer las obras para que Dios me reciba, para que poder compartir con Él, pero sencillamente voy y hago esa buena obra y continúo en mi vida mundana. Pero el versículo 7 dice que debemos perseverar en el bien. Y cuando nosotros estamos perseverando en el bien, es como también nos lo explicaba el hermano Roberto en 1 Corintios 4, ¿cierto? Que no vayamos más allá de lo que está escrito. O sea, tenemos que actuar conforme a como nos lo está mandando la palabra del Señor. No ir más allá, salirnos pues de la palabra e ir a lo que pensamos nosotros como hombres. Pero que si nosotros perseveramos y somos constantes, obviamente que estamos entendiendo cuál es el lugar que nosotros debemos ocupar dentro del Evangelio, perseverando en bien, buscar la gloria, la honra e inmortalidad, refiriéndose a la vida eterna. Y complementa con el versículo 10, dice, pero gloria y honra y paz para todo el que hace lo bueno. Es decir, no hay nacionalidad exclusiva, sino está mencionando a todos. Y prácticamente en alguna ocasión también escuchaba los tres tipos de nacionalidades que hay en el mundo. Pues están los judíos, están los griegos, es decir, los gentiles más bien, y estamos los cristianos. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que ubicarnos para poder encontrar esa gloria a la que se refiere en el versículo 10, porque no hay excepción. Es decir, todos estos tres grandes grupos
cabemos allí según el versículo 11, porque no haya acepción de personas para con Dios. Entonces lo importante, me llamó mucho la atención, es el que Dios no evalúa nuestras acciones, sino nuestros pensamientos. Es mi comentario, hermano. Muchas gracias. Gracias, Samuel. Hermano Gerson, ¿tiene algún comentario? No, estoy aprendiendo. Estoy en silencio, hermano. Se desconectó un tiempo, pero ya está aquí de vuelta. Si quiere decir algo, lo puede hacer. Sí, no, se cayó el wifi. Se había caído Ok. y Hermano Félix, ¿tiene la mano levantada todavía? ¿Tiene algún comentario más? Bueno, en realidad en el 11 dice, porque no hay acepción de persona para con Dios, y continúa diciendo, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y en este caso, Dios está llamando al arrepentimiento. Recordemos que en el capítulo, en los versículos siguientes, ya había dicho, pero por la dureza de tu corazón no arrepentido. Y este término, perecerán, tiene que ver mucho con Lucas, cuando usted mencionaba que Jesús decía, si no os arrepentís, igualmente pereceréis. Son detalles para ir entendiendo el lenguaje y la forma en que viene Pablo a desarrollar. Apenas estamos comenzando. Esto es algo introductorio en el capítulo 1 y 2 de lo que viene. Y es emocionante lo que viene, porque vamos a aprender mucho todos aquí. Vamos a aprender mucho del Espíritu Santo por medio de Pablo, porque él está plasmando una verdad que es para toda la humanidad, y que sin esa verdad que te va a llevar el hacer el bien, el hacer la obra que Dios va a justificar, eh, Él la va a enseñar. Él va a decir, el hombre es declarado delincuente. Como decía, hay una hermana que decía que es abogada, pues tiene profesión abogada. El hombre va en Romano, Pablo lo va a declarar delincuente, culpable. Entonces viene la justificación, por medio de que el hombre va a ser justificado. Hay una verdad que va a justificar al hombre, que si el hombre la recibe, pues será justificado. Y eso es lo emocionante, pues, esa esperanza que Dios ha sembrado con esta gran verdad que por todo el mundo se predica, se habla, se anuncia y tiene un nombre precioso que sobre todo nombre. Es mi intervención. Tremendo, Félix. Nos hace esperar ansiosamente la siguiente clase y las participaciones de todos ustedes. Bueno, sí. Si no hay más, entonces vamos a terminar. Gracias por toda la intervención de Joel de traducir. Ha hecho un trabajo tremendo aquí con la hermana Wendy. Dios le bendiga, hermana. Bienvenida. Qué bueno que estuvo aquí con nosotros. Bien, si no hay otra cosa, vamos a pedirle pues al hermano Gerson, ya que está aquí, que nos despida en oración. Nos Hermano, vemos con Dios la próxima semana. Perdón que lo interrumpa, que la hermana Wendy está diciendo que gracias porque estoy aprendiendo más de romano. Es importante porque para mí es importante conocer la palabra de Dios. Amén. Nada, es toda la opinión. Estoy aprendiendo. Muchas bendiciones para todos. Gracias y igualmente para usted. Qué linda, hermana Xiaomi. Mira, vamos a... Wendy, Yelenia estaba conectada, ya no la veo, para que lo mantengamos a Yelenia en oración, por favor. Sí, Yelenia también. Ok, Gerson. vamos a orar. Padre y Señor nuestro que estás en los cielos, bendito eres tú, Dios Todopoderoso. Gracias a ti, Señor, por enseñarnos que bajo la orientación de la ley, sin ella no hubiéramos comprendido que estamos en pecado, Señor. En el principio no había ley por el cual tu justicia divina actúa. Gracias, Dios, por este mensaje maravilloso de hoy. Acuérdate, Dios, de las peticiones de los hermanos sobre estos hermanos que tienen situaciones económicas, de salud, emocionales, espirituales. Sea usted, Señor, interviniendo sobre ellos
para que todo le salga bien, Padre de la gloria. Gracias por este momento agradable de estudio. Bendiga al hermano Roberto, a los hermanos presentes, a los que tratan de ingresar, Señor, a este estudio de los romanos. Gracias por el apóstol Pablo, que dedicó su vida en cuanto a la carrera, Señor, de ser obediente y ahora justificado por la fe delante de ti, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por el cual ahora nosotros también somos parte de esa herencia. Gracias, Dios, porque tú no haces sección de personas, pero debemos de entrar al arrepentimiento para poder ser marcados por ti por medio del sello del Espíritu Santo. Gracias, Padre de la Gloria, por hacernos entender que bajo la ley del Evangelio somos obedientes, Señor, por medio de un bautismo, de una fe y un Señor. Gracias, Dios. En el nombre de Jesús, oye nuestra oración. Amén. Amén. Muchas gracias. Bienvenido, hermano Jorge. ¿De dónde es? Chao, chao, Dios me los bendiga. Muchísimas gracias, hermano Roberto. Abuelito, qué bueno verte. Gracias, Félix. Gracias, hermano Roberto, muy amable por el estudio. Dios Gracias, le hermano bendiga. Roberto. Qué lindo. Chao, hermanito. Oye, Joel, Bienvenida, María. Dime, ¿tienes mi número? Escríbeme. ¿cómo? ¿Tienes mi número? No creo. Ya no te escucho. Aneli, Creo. ¿Cómo es tu número? ¿Cómo es o cuál es? 0414. Me agarró de nuevo, Ok, ok. y me dijo que el precio que me había depositado en la 757 emergencia que vos me habías pagado. 3504. ¿Te lo voy a mandar o mañana? Ya cierro, hermano. 757-3504. Listo. Ya. Ahorita la tía Andrea y yo te vamos a Mira, enviar mensajitos. no se olviden Hermano, orar por la hermana Nori, la esposa del hermano Orlando. amén. Que están esperando, creo. Bendiciones. Por lo hermano menos Roberto, apréndanse hoy una seña. Amén. Una seña, significa amén. ¿Sí? Amén. 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 Eso nos lo enseñó nuestro amado hermano. Amén. Esta es nuestra maestra. Que quedó congelada, pero quedó en amén. Eso. Pues, bueno, lo dejo, hermano. Bendiciones. Cuidar mucho. Dios los bendiga. Bendiciones, dice Wendy. Chao. Buenas noches. bendiciones, Dios los hermanito. bendiga. Igualmente, hermano. Chao. Chao, Jorgito. Chao, Anita María. Chao. Nos vemos. Chao, don Roberto. Chao, Gracias. Robertito. Un abrazo. Besito. Vamos a seguir orando.